Otra de las formas de importar nuestro modelo de AutoCAD a 3D Studio Max será trayendo directamente el archivo DWG. Para ello vamos también a la opción importar y, como decíamos anteriormente, vamos a tener dos opciones para importarlo. Una que solamente nos permite importar archivos DWG y la otra que nos va a permitir importar tanto los archivos DWG como los DXF. En la opción Legacy AutoCAD no vamos a poder importar los materiales del modelo en AutoCAD, sí podremos hacerlo en la opción de AutoCAD Drawing. El resto de las opciones son bastante parecidas. Vamos primero a esta que tiene un poco menos de opciones. Seleccionamos el archivo AutoCAD y vamos a abrir. Nos va a preguntar si queremos añadir los objetos a la escena actual, la primera de las opciones, o iniciar un dibujo nuevo con los objetos que vengan de AutoCAD. O sea, sería reemplazar la escena actual por una nueva con todos los objetos que estamos trayendo de AutoCAD. Le damos OK y en este cuadro vamos a definir cómo se realizará la importación del archivo. Lo primero que tenemos que definir es si los objetos van a ser importados por layer o por capa, por color o por entidad. Si le damos la opción layer, los objetos serán colocados en capas independientes que podremos controlar, podremos apagar, encender, podremos indicarles si el contenido de una capa va a salir en el render o no, una serie de opciones que ya veremos más adelante. Si los derivamos por color, 3D Studio va a identificar a cada objeto por el color que tiene asignado. Supongamos, si las columnas del proyecto están en una capa de color azul, o sea el color 5, en 3D Studio Max esos objetos se llamarán color 5. Y si los derivamos por entidad, cada objeto diferente en AutoCAD va a ser un objeto diferente en 3D Studio Max y los irá nombrando en el mismo orden en que fueron creados, pero se llamarán entidad 1, entidad 2, entidad 3, o sea, será muy difícil identificar a los objetos por su nombre. Lo mejor de todos es siempre utilizar la opción Layer, que significa que todos los objetos que estén en una capa en AutoCAD se van a mantener en la misma capa en 3D Studio Max. De este otro lado, si activamos la opción Convertir en simples objetos, lo que va a hacer es todo el contenido de una capa lo va a convertir en un mismo objeto. Entonces tendremos poca cantidad de capas, o sea que tendremos la misma cantidad de capas que teníamos en AutoCAD. En cambio, si desactivamos esta opción, cada objeto diferente de AutoCAD lo colocará en una capa diferente y le dará un nombre de acuerdo a cada objeto. En este caso tendremos más cantidad de capas y será más complejo el trabajo con el archivo de 3D Studio Max. La siguiente opción lo que va a hacer es convertir los bloques de AutoCAD en grupos en 3D Studio Max. En 3D Studio no existen los bloques, entonces no es posible convertir bloques en bloques. Lo más parecido que tiene 3D Studio son los grupos, entonces los bloques los convierte en grupos. Esta opción lo que nos va a hacer es descartar la geometría que se encuentre en capas apagadas, lo cual siempre es lo mejor y lo más razonable, dado que los objetos en 3D Studio pueden llegar a ocupar mucho y cuanto más ocupe el archivo, más lento va a ser todo. Esta opción de aquí abajo lo que hace es descartar los hatch, los sombreados y los puntos que estén incluidos en el archivo de AutoCAD. Por último, tenemos esta opción que lo que va a hacer es convertir los grupos que existen en AutoCAD también en grupos de 3D Studio y les va a mantener el mismo nombre que tenían en AutoCAD. En el sector de opciones de geometría vamos a tener esta opción Weld, que significa soldar, y lo que hace es unificar los vértices que estén a determinada distancia o menos. Al activar esta opción, como vemos, se nos habilita este otro campo en el cual podemos definir la distancia a la cual deberían estar los vértices para que los unifique. En 3D Studio, como ya mencionáramos, es muy importante que la geometría sea lo más simple posible. Hay programas que generan geometría muy compleja y por lo tanto esta opción se utiliza para reducir la cantidad de geometría que trae ese archivo. La geometría que genera AutoCAD es simple, es sencilla, entonces en general esta opción no conviene activarla, o si la activamos que sea en la distancia 0.
De esta forma solamente va a unir aquellos vértices que estén coincidiendo en el mismo lugar. El AutoSmooth autosuavizado lo que va a hacer es suavizar los planos consecutivos y entre los cuales existe un desfasaje menor o igual al ángulo que se especifique de este lado. El ángulo 30, que es el que tiene por defecto, es lo mejor, funciona muy bien, entonces lo mejor es sí dejar suavizado y sí dejar el ángulo 30. Unificar las normales. Reiterando lo que ya dijimos, la geometría de AutoCAD tiene que ser lo más simple posible. Para llevarla a esa simplificación, 3D Studio incluso hace que las caras se reflejen hacia un solo lado. Entonces, por ejemplo, si tenemos un prisma, todas las caras del prisma se van a reflejar hacia afuera. Si nosotros estamos fuera del prisma, mirando hacia él, vamos a poder ver un prisma. Pero si entramos dentro del prisma y miramos hacia afuera, las caras de este no se reflejan hacia el interior y es como que el prisma no existiera. Por lo tanto, esta opción lo que hace es unificar las caras para que sean todas reflejadas hacia el mismo lado. AutoCAD tampoco presenta problemas de uniformidad de las normales, por lo tanto, en general no es necesario activarla, pero nunca está de más el que esté activada. La última de las opciones lo que hace es cerrar figuras que estén abiertas. Por ejemplo, si extruimos un círculo en AutoCAD como superficie, solamente va a generar la cáscara del costado, pero no va a generar la tapa. Con esta opción, ese tipo de entidades se cerrarían en 3D Studio Max. Tampoco es necesario activarla. Esta opción es muy importante y es importante por lo siguiente. En AutoCAD tenemos planos que son curvos, pero en 3D Studio los planos no son curvos. Toda curva va a ser representada por muchas caras, o sea, va a ser facetada esa superficie curva. Cuanto más chico sea este valor, mayor va a ser el número de facetas o de caras que hace 3D Studio para representar esa superficie. Pero, por otro lado, el exceso de caras en una superficie va a hacer que el archivo quede más pesado y también sea mucho más lento hacer la representación o el render del modelo. Por lo tanto, con esta opción lo mejor va a ser ver qué sucede y en todo caso después la modificamos. Vamos a darle el OK. Al decirle que quería iniciar una escena nueva con lo que traía de AutoCAD, me pregunta si quiero salvar lo anterior. Le digo que no. Como se aprecia en los visores, la importación del modelo parece ser bastante correcta. Recuerden, utilizamos la ruedita del ratón para acercarnos a los objetos o la pulsamos y hacemos el paneo. En apariencia, el modelo está correctamente importado. Obviamente no vinieron los materiales con él, pero si nuestra intención es aplicar materiales en 3D Studio Max, este método de importación sería correcto. De todas formas, a mí me gusta más la otra opción de importar archivos de AutoCAD que la opción llamada Legacy. Vamos a limpiar la escena antes de ir a importarlo nuevamente. Vamos a un archivo nuevo, le decimos que no queremos cambiar los cambios, todo nuevo, OK. Entonces ahora vamos a ir nuevamente a importar. En caso de ir a importar no necesitamos llegar acá, también podemos cliquear aquí y vamos a la otra opción, la que nos dice AutoCAD Drawing, que nos permitiría tanto importar archivos de formato DWG como formato DXF. Volvemos a seleccionar el archivo de AutoCAD y le damos la opción Abrir. Y se nos abre este cuadro que contiene un poco más de opciones que el cuadro anterior. En la ficha de geometría vamos a definir todos los parámetros de esta importación. En la ficha de Layer vamos a poder seleccionar las capas que queremos importar. Y en la sección de Spline va a ser para importar las splines que tenga el dibujo en AutoCAD y darle una tercera dimensión para que puedan salir en los renders. Esta ficha por el momento no nos va a importar, vamos a ir a ver la de geometría. Lo primero que podemos hacer es activar la opción Rescalar y decirle que lo queremos importar en otra unidad de medida y lo escalará de forma de que todo quede bien. Vamos a eliminarla. A continuación le indicamos cómo queremos derivar los objetos que vienen de AutoCAD y tenemos diferentes opciones, por ejemplo la que nos da por defecto, que en definitiva será la mejor, la que debemos usar, que lo que hace es derivar los objetos por capa y a su vez el contenido de cada capa lo separa en objetos y lo separa también por material.
es la opción que mayor libertad nos dará al trabajar el dibujo. Después simplemente podríamos traerlo por layer, que significa que todo lo que está en un mismo layer o en una misma capa se convertirá en un mismo objeto y recibirá el nombre del layer. Podríamos derivarlo por color, lo cual significa que todos los objetos de un mismo color van a pasar a ser un mismo objeto en 3D Studio Max y recibirán como nombre el color del objeto, o sea, color 1, color 2. También podríamos derivarlo por color y material, o sea, objetos que sean del mismo color pero que tengan diferente material van a ser considerados como objetos diferentes en 3D Studio Max, o por entidad, significa cada objeto diferente en AutoCAD va a ser un objeto diferente en 3D Studio Max y va a ser llamado entidad 1, entidad 2. Acá siempre nos conviene dar la opción que tenemos por defecto, esta opción. Existe una propiedad en AutoCAD que se llama Signex, que le da altura a cualquier objeto en 2D, pero que no es una extrusión, simplemente sería algo así como que eleva sus laterales. Si activamos esta opción, lo que va a hacer es esos objetos que tengan altura mediante un signe, se les va a transformar en una altura de extrusión, lo cual sí va a hacer que el objeto sea un objeto en 3D. Esto importa solamente si utilizamos esa opción. La arquitectura no va a ser nada importante. Esta opción de usar el material, la definición de material de la escena, significa que si viene en el archivo de AutoCAD un objeto que tiene asignado un material que ya está en la escena actual de 3D Studio, va a mantener el material de la escena de 3D Studio. Si la desactiváramos, el objeto que viene de AutoCAD va a mantener el material que tiene en AutoCAD. Aquí teníamos la opción de soldar los vértices para simplificar la geometría. Recuerden que aquí o bien lo dejamos desactivado, o si lo activamos siempre le damos la distancia 0. El auto suavizado, 30 grados, igual que teníamos anteriormente. Aquí podríamos activar esta opción para que las caras adyacentes orienten siempre las normales hacia el mismo lado. Se supone que si están una al lado de la otra van a tener que reflejarse o hacia adentro o hacia afuera, pero no una hacia un lado y otra hacia el otro, o sea que en general es bueno tenerla activada. Aquí sería que genere mapeos de coordenada para todos los objetos que tengan aplicados materiales. Esta opción es la misma que ya viéramos en la importación anterior del DWG. Cuanto más pequeño es este valor, más facetadas van a ser las superficies curvas y por lo tanto van a tener una lectura mejor. Pero el exceso de fases va a recargar el dibujo. Por lo tanto, siempre esta variable conviene irla probando. ¿Qué queremos incluir en la importación? ¿No? Si las referencias externas, si hay hash, los puntos, las luces, el cielo y el sol, las vistas y las cámaras o la grilla del sistema de coordenadas. Si dejo activada View and Cámaras para poder identificar las cámaras que tenía en AutoCAD, pero desactivamos las luces ya que no van a quedar bien. En la parte del layer, como decíamos recién, podemos, si alguna de estas capas no las queremos importar, simplemente las desactivamos y no van a ser importadas. Si queremos importar todo, activamos ahí. Una vez que definimos los parámetros, damos el OK y ahí tenemos nuestro dibujo a nivel geométrico, la misma calidad que la importación anterior, pero en este caso, como vemos, me trae los materiales que tenemos en AutoCAD. De las dos formas que hemos visto de importar el archivo DWG, yo entiendo que esta es la mejor, o al menos es la que en mi experiencia me ha dado los mejores resultados.